Buenos días. Gracias a todos por venir, por este madrugón, para venir a ver esta charla. Mi nombre es Alejandro Marcú. Actualmente trabajo en Facebook desde hace 4 años. Nací acá, estudié acá, ingeniería electrónica en la UBA. Y bueno, hace 4 años Facebook me contrató. Me fui a vivir a San Francisco para trabajar en la oficina principal de Menlo Park. Esta es la oficina. Los primeros 3 años estuve trabajando en el equipo de páginas, las fanpages, ¿no es cierto? Este es uno de los proyectos en los que trabajé, que fue convertir las páginas al nuevo formato, similar al de los usuarios, usando el timeline. Desde octubre del 2012 hasta ahora, trabajo en un equipo que se llama Core Data y trabajo con frameworks y herramientas para el acceso a los datos. En esta charla les voy a estar contando para el final exactamente en qué es lo que trabajo. Y todo lo que va en el medio, digamos, son las cosas que yo uso en el día a día para mi trabajo. Primero les voy a contar cómo es el modelo de datos que nosotros usamos. Una vez que entiendan un poco cómo tenemos el modelo, les voy a explicar cómo lo guardamos en MySQL. Arriba de MySQL tenemos una especie de caché, un data storage que se llama Tao, que nos sirve para poder acceder a los datos. Arriba de eso tenemos ENDS, que es una especie de ORM, y la parte de lectura. También tenemos EndMutator, que es la parte de escritura. Y mi proyecto que se llama EndSchema, que nos permite, que introduce algunas mejoras en los caminos de lectura y escritura. Entonces, en el grafo social tenemos usuarios que se relacionan con otros usuarios por relaciones de amistad. Tenemos también fotos. Un usuario tiene fotos o le gusta la foto, está etiquetada en la foto. Tenemos páginas que pueden representar cualquier cosa. En este caso es un poco confuso porque es la página de Facebook en Facebook y yo trabajo para Facebook. Entonces, bueno, tengo una relación de que trabajo con esa página. También me puede gustar esa página. Hay eventos. Tenemos estados. Y básicamente el grafo social o social graph, como le llamamos, es un grafo compuesto por un montón de entidades y relaciones entre estas entidades. Esta es una muestra mínima, por supuesto, y nosotros tenemos un grafo gigante con más de 1.000 millones de usuarios, muchísimas más fotos, videos, eventos, páginas y demás. La forma en la que la representamos en Facebook es usando FBObjects y asociaciones. Los FBObjects son los nodos, o sea, los usuarios, páginas, eventos, todas las cosas que son un sustantivo en general. Cada uno de estos objetos lo vamos a representar por 2 cosas. Un número que indique el tipo, por ejemplo, el usuario es 2048, le pusieron arbitrariamente, página es 274, foto es 22, y así tenemos más de 2000 tipos. Ustedes, por supuesto, que cuando entran a la página no ven tantos, uno pensaría muchos menos, porque algunos no son cosas visibles y otras cosas son para herramientas internas. Y además, cada uno de estos objetos lo identificamos con un número de 64 bits. Por ejemplo, cada uno de ustedes, si tiene cuenta en Facebook, tiene un usuario y tiene un número de usuario. Ese número es único a través de todo el sistema. No puede haber ninguna foto, evento, nada que tenga ese mismo identificador. Y 64 bits a veces puede parecer poco, uno ve que es un número largo y uno dice, bueno, con tantas cosas, tantos usuarios, tantas fotos, tanto volumen de datos no se nos va a acabar. O inclusive hay gente que a veces escribe un unit test y cada vez pide por ahí 100 identificadores para armar los datos del test, ¿no? Pero haciendo las cuentas uno ve que aunque se generasen 100 millones de objetos por segundo, esto alcanza para 5.000 años. Y todavía no llegamos al 1.000.000 de objetos por segundo. O sea que por más que siga creciendo exponencialmente, igual alcanzaría para algunos miles de años. Y los FBObjects se relacionan con asociaciones, que en general van de un objeto a otro
pero también pueden relacionar a un objeto consigo mismo. Y acá hay unos ejemplos. Amigo de, tiene foto, etiquetado en foto, le gusta, asiste al evento. Tenemos muchísimas asociaciones. Y muchas veces entre dos tipos de objetos puede haber muchas variaciones. Por ejemplo, a mí me puede gustar una foto, puedo ser el dueño de una foto, puedo estar etiquetado en la foto, puedo reportar una foto. Con lo cual, para identificar una asociación necesitamos tres cosas. Los dos objetos que están asociados, ID1 e ID2, y el tipo de asociación, que es un número que a su vez es un FBID. Los FBID son estos identificadores de 64 bits. Estas tres cosas me definen una asociación unívocamente y no podemos tener más de una igual. ¿No es cierto? A un usuario no le puede gustar más de una vez una foto, o no puede tener al mismo amigo más de una vez. Y tenemos las asociaciones unidireccionales que van desde mí o desde cualquier cosa hasta otro FBObject, y asociaciones bidireccionales, que en realidad son dos asociaciones. O sea, cuando un usuario es amigo de otro, en realidad el usuario A es amigo del usuario B y el usuario B es amigo del usuario A. Ese tipo de relación es simétrica porque es la misma de un lado para el otro. Y también tenemos relaciones asimétricas, como por ejemplo un usuario asiste a un evento y un evento tiene participantes. Un usuario participa de un evento. Para almacenar los FBObjects, se imaginarán que no podemos almacenarla en una base de datos MySQL. Y bueno, usamos MySQL por razones históricas. Se empezó con esto. Se empezó con una sola base de datos. Hoy hay decenas de miles, bastante más de 100.000 inclusive. Y para guardarlo usamos sharding. Ya hubo un par de charlas ayer que explicaron algo de sharding. Y la idea es que, dado este identificador único de 64 bits, le vamos a aplicar una función que se llama id2db. Y esta función nos da un número entre 1 y la última base de datos. Y en esa base de datos se guardan los datos del usuario. O sea, la función podría ser, por ejemplo, módulo 100.000, ¿no? Algo así. Después algunos auxiliares para ir corrigiendo cosas que van pasando. Pero básicamente tenemos esta función que tiene que ser muy rápida, no tiene que tener acceso a base de datos, y que dado un identificador nos da un número de base de datos. En este ejemplo, no sé si llegan a ver por el color, pero estoy llamando a id2db con un número, que es mi user ID, y me da 6920. Esto significa que todos los datos de mi usuario están grabados en la base de datos 6920. Acá les estoy mostrando una foto que publiqué yo, y en la URL van a ver un número. Por ahí no lo llegan a ver, pero recuerden cuando entren a Facebook que cuando van a una foto, si no está con esa cosa que aparece como un pop-up, aparece un identificador, que es uno de estos FBIDs de 64 bits, y es el número que identifica esa foto. Nuevamente, si aplico esta función id2db, me da el mismo número. Y lo mismo hago con un post. Aplico id2db y me da de nuevo 6920. Esto significa que tratamos de que todos los objetos que le pertenecen a un usuario se guarden con ese mismo usuario. O sea, las fotos que yo posteo, los eventos que yo creo, los status que yo posteo, todas las cosas que yo creo van a estar en mi misma base de datos. Y la razón de esto es que es una consulta muy común, por ejemplo, cuando alguien ve mi timeline, hay que hacer consultas de todas mis fotos, todos mis posts. Entonces de esa forma se evita tener que acceder a distintas bases de datos. Sin embargo, mis amigos van a estar posiblemente todos en distintas bases de datos. Si tengo 1000 amigos, es muy posible que estén en 1000 bases de datos o en 950 a lo mejor, ¿no? Entonces ahí no nos queda otra que hacer los queries en las distintas bases de datos. Y se imaginarán que cuando uno ve el newsfeed, por ejemplo, o cuando uno ve una página de amigos como esta, ¿no? Que es la lista de los amigos, si tuviéramos que acceder a 900 bases de datos para hacer queries, sería bastante lento. Arriba de MySQL tenemos una cosa que se desarrolló que se llama TAO, The Association Object, que nos permite abstraernos de la base de datos. ¿No es cierto? No sería factible, bueno, por la razón que les comenté, que están los datos dispersos, pero igual
El manejo, digamos, es bastante complicado porque tenemos varios data centers dispersos en varias regiones del mundo. Entonces, básicamente Tao es un data store optimizado para lectura. Tenemos muchas más lecturas que escrituras. Si bien hay muchas escrituras porque cada like, por ejemplo, es una escritura, cada comentario, seguimos teniendo muchísimas más lecturas. Cuando uno ve el newsfeed o cualquier evento, cualquier cosa que está viendo, va a realizar un montón de lecturas a Tao, ¿no es cierto? Y no es solo una lectura, no es un request, ¿no es cierto? Cuando uno hace un request, por ahí lanza miles de lecturas o decenas de miles de lecturas, porque hay que leer un montón de información de cada uno de los usuarios que aparece, de cada uno de los eventos, de las páginas. Son muchísimas cosas que hay que leer para cada request. Bueno, esto que les comentaba está geográficamente distribuido. Tenemos varios data centers en Estados Unidos y uno en Suecia. Y cada uno de ellos tiene todas las bases de datos con toda la información, ¿no es cierto? La información está replicada 4 o 5 veces. Eso significa que cuando se escribe en una base de datos, hay que copiarlo a las demás bases de datos, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, acá posteo un estado, se va a grabar en la base de Estados Unidos porque es la más cercana. Y cuando alguien en Suecia ve mi perfil, tiene que poder ver lo que yo grabé en Estados Unidos. Entonces se tiene que replicar y bastante rápido para evitar que la otra persona vea contenido retrasado. Que en determinadas situaciones, por ejemplo, si yo publico un estado, no es muy grave que tarde a lo mejor un minuto, pero si estoy chateando, a veces se arma una discusión en un comentario, un retraso de un minuto sería intolerable. Bueno, tenemos más de 1.000 millones de lecturas por segundo. Ahí está el número de lecturas por día. ¿No es cierto? Esto es muchísimo más que el número de requests. Imaginan que habiendo un poco más de 1.000 millones de usuarios, esto significaría que todos los usuarios estarían haciendo un request por segundo. Es imposible. O sea que cada uno de los requests, hay muchísimos menos requests y cada uno de los requests está generando un montón de lecturas. El número de escrituras anda por el millón y si bien sigue siendo enorme, es muchísimo menos que el número de lecturas. Y Tao define una API bastante sencilla. La idea no es proveer operaciones complejas de transacciones y cosas raras, sino proveer las cosas básicas que uno necesita y que después se puede construir arriba de eso. La API para FBObjects tiene las operaciones básicas como si fuera SQL. Se puede crear, leer, actualizar y borrar. Y la forma en que lo usamos en PHP sería algo así. Por ejemplo, arriba estamos cargando un objeto dado un identificador. Entonces, si yo acá pongo, por ejemplo, mi número de usuario, esto me va a devolver un array que va a tener en las claves, por ejemplo, nombre y en el valor mi nombre, fecha de nacimiento y mi fecha de nacimiento, género y así sucesivamente. O sea, yo solamente le paso un identificador y me devuelve un array. Y acá abajo está cómo se crea un nuevo objeto. Le tenemos que decir de qué tipo queremos crearlo y le podemos ir pasando distintos atributos. La API para asociaciones es un poco más compleja. Podemos agregar y borrar asociaciones. Podemos hacer consultas puntuales, que es preguntar si existe una asociación de un determinado tipo entre dos objetos. Por ejemplo, podemos preguntar si un usuario es amigo de otro. Este tipo de cosas se usan bastante si uno ve un evento o ve una foto, por ejemplo, y queremos saber si el que está viendo eso es amigo, porque en general los amigos aparecen primero. Entonces, básicamente le pasamos este objeto con este objeto y un tipo de asociación y preguntamos si están relacionados. Tenemos una consulta de rango que, dado un identificador y un tipo de asociación, nos devuelve todos los que están del otro lado. Por ejemplo, ¿quiénes son todos mis amigos? ¿Cuáles son todos los eventos a los que voy a asistir? ¿Quiénes son todos los participantes de un evento? ¿Quiénes son los fans de una página? ¿Quiénes están etiquetados en una foto? Entonces, como se pueden imaginar, este tipo de consultas se usa muchísimo. Y finalmente tenemos un tipo de consulta que es para contar. Esto sería equivalente a hacer un query de rango y después ejecutar un count, pero es muchísimo más eficiente, porque Tao mantiene grabados datos redundantes de la cantidad, ¿no? Cuando uno por ahí tiene 10, no hay mucha diferencia si uno los trae todos y los cuenta,
pero cuando uno tiene una página con 50 millones de fans, no sería posible traer todos los datos para contarlos. La API se ve algo así. En el primer ejemplo estamos trayendo los primeros 100 amigos de un identificador. O sea, si ejecuto esta query con mi usuario, me va a devolver un array que tiene a grandes rasgos los identificadores de mis amigos. Y podemos crear una nueva asociación así. Le tenemos que pasar los identificadores de los dos objetos, el tipo de asociación, y opcionalmente podemos agregar datos libres. Entonces vimos el modelo de almacenamiento, vimos cómo es que se graban en MySQL y vimos que arriba tenemos Tao. Es decir, que cuando alguien programa en Facebook, salvo los que hacen Tao, que Tao está hecho en C++, no acceden directamente a la base de datos. O sea, en el código de PHP no van a ver a alguien que está haciendo select from fbobj_info, que es una de las tablas donde se graban los fbobjects. Ese tipo de cosas no se puede hacer, ¿no es cierto? Por más que uno más o menos sepa cómo hacerlo, lo cierto es que son extremadamente complejos por todo esto de la replicación. Y además, por supuesto, que Tao lo que ofrece también es una capa de caché, tiene un write-through caché. Es decir que cuando escribimos, en realidad escribimos en Tao. Tao también lo copia en la base de datos y se encarga de replicar. Entonces, bueno, siempre accedemos usando Tao. Hasta hace unos 2-3 años era todo Tao, pero después nos dimos cuenta que tenía algunas limitaciones y que necesitábamos proveer frameworks más potentes. Entonces se desarrolló el Ent Framework. Está orientado a objetos. Les mencioné que Tao nos devuelve un array de cosas, ¿no es cierto? Ent es un objeto. Nos devuelve un objeto y ahí podemos llamar a getName, getBirthday o cualquier método que querramos. Entonces ya no tenemos más acceso directo a los campos. Otra cosa que fue fundamental es que integra la privacidad. Cuando les mostré cómo era la API de Tao, vieron que yo solamente ponía un identificador y con ese identificador cargaba un usuario. Supónganse que a mí me dicen, bueno, programa esta página que muestra los datos de un usuario y hace determinadas cosas, ¿no? Entonces, hace 2 o 3 años yo tendría que haber usado Tao, cargar el usuario y después empezar a verificar la privacidad. Poner un if para ver si el usuario que está viendo la página fue bloqueado por el otro usuario. O ver si son amigos y ver si tiene permisos suficientes para ver la fecha de cumpleaños. Un montón de condiciones de privacidad, ¿no es cierto? Que si bien estaban encapsuladas en funciones, para no repetir el código, igual yo tenía que hacer los llamados a funciones. Y si yo hacía esa página y recién había entrado en Facebook o ya hacía un tiempo y me olvidaba de llamar a las funciones de privacidad, podía introducir un agujero de privacidad. Lo que se hace ahora con el Ent es que siempre para cargar un objeto tenemos que decir quién lo está viendo. De esa forma, toda la privacidad está encapsulada en el Ent. Entonces, por más principiante que uno sea, como le va a estar pasando quién lo ve, no se puede olvidar de la privacidad. Después la tiene que manejar bien, ¿no es cierto? Porque yo puedo hacer mi página y olvidarme de la privacidad y que cuando alguien la quiera ver me aparezca un null horrible, porque cuando quise cargar el perfil del otro usuario me devolvió null. Sin embargo, ese error es mucho menos grave que estar mostrando datos que no se deberían ver. Bueno, tiene esto encapsular a los campos, de tener métodos como getName, getBirthday, y nos permite hacer algún postprocesamiento si necesitamos, ¿no es cierto? En el otro caso también, como teníamos un array, después teníamos que saber si había que llamar alguna función para formatearlo, para actualizar la privacidad o lo que fuera. Es inmutable. Ent solo permite cargar los objetos, pero no nos permite grabarlos. Y finalmente nos permite recorrer el grafo fácilmente. Por ejemplo, podemos cargar un usuario, del usuario cargar a los amigos, de los amigos cargar a sus eventos, y así ir navegando el grafo que les mostré inicialmente. Acá hay un ejemplo de un estado que yo posteé. Y entonces así es como lo podría cargar. Uso la clase EntStatusUpdate. Todas las Ent tienen que empezar con Ent, si no el framework no lo reconoce. Y tenemos un método estático que se llama gen. En realidad hay que hacerle un wrapping alrededor de esto, que lo omití porque no es la parte central de la charla y quería que quede bien claro esto.
Y le tenemos que pasar siempre el viewer context, que es un objeto de tipo viewer context que básicamente capsula quién lo ve. En realidad también es un poco más complicado que eso, porque hay casos, por ejemplo, yo me puedo loguear como la página. Entonces, en realidad lo estoy viendo como la página, pero a su vez soy yo. Pero podemos pensar que el viewer context es básicamente el identificador del usuario. Y después le tenemos que pasar el identificador del post. Es uno de estos números de 64 bits que me identifica este post. Si hago esto, después puedo empezar a llamar a los métodos. Por ejemplo, si llamo a getText, me va a dar el texto del status. Si llamo a getOwnerID, me va a devolver el identificador del que posteó esto, que en este caso sería yo. Si yo estoy tratando de mostrar esta página, esto es un primer paso, pero lo que aparece ahí es mi nombre y mi foto, no mi identificador de usuario. Entonces, como se imaginarán, lo que tengo que hacer ahora es cargar los datos de mi usuario, que lo puedo hacer de esta forma. EndUser, llamo al método gen, también le tengo que pasar el viewer context y llamo a status getOwnerID. O sea, estoy cargando el usuario que es el dueño de este post. Y si llamo a getName me da mi nombre. Entonces con esto se imaginan que uno puede ir cargando más cosas y generar esta página a partir solamente del post ID. O sea, cargamos el texto del post, cargamos el dueño del post, cargamos todos los que lo comentaron, cargamos sus fotos y vamos encadenando todo esto para cargar los datos que necesitamos. Y esto es un patrón muy común. Entonces hicieron algo que se llaman loader directives. Y cuando teníamos algo así, inicialmente, de cargar en dos pasos, primero el status update y después el usuario, lo que tenemos ahora es algo que se ve de esta forma. Más o menos la misma carga que teníamos inicialmente, pero en el tercer parámetro le decimos que cargue el owner. Y entonces podemos llamar a status, getOwner, getName. Y lo que tiene de bueno esto es que además se puede seguir expandiendo, no es que uno solo le pasa una cosa y se termina acá. Puedo decir, por ejemplo, cargame el status update, cargame el dueño de ese status update, cargame la foto de perfil del dueño del status update, cargame los comentarios, el autor de los comentarios y la foto de perfil de los autores de los comentarios. Se imaginan que escribiendo algo un poquito más largo que esto ya tenemos toda la información que necesitamos para mostrar una página como la anterior. Acá está cómo se accedería, ¿no es cierto? Es muy fácil navegarlo porque es básicamente lo mismo que definimos con las loader directives. Por ejemplo, getOwner, getProfilePic, que se corresponde con este owner y con este profilePic. O getComments, que como es plural, significa que es un array. Entonces accedemos al primer elemento y después llamamos a getText. O podemos hacer getComments, agarramos el primer comentario, el autor y el nombre del autor. Bueno, entonces teníamos en MySQL, arriba tenemos a Tao, que nos permite olvidarnos de hacer queries SQL, nos da una API sencilla que nos permite leer y escribir FBObjects y asociaciones, y encima de esto tenemos la Sense, que nos provee un framework mucho más lindo, donde nos garantiza que tenemos la privacidad correcta, donde podemos encapsular las cosas y recorrer el grafo fácilmente. Como les dije, esto es inmutable. Y para escribir, en realidad al principio estaban solo las Send, y cada uno empezó a desarrollar su mini framework para escribir los FBObjects. Entonces finalmente alguien decidió hacer un framework que nos sirviera a todos, y lo decidió llamar EndMutator. Lo que pasa es que cuando uno escribe, normalmente no va a escribir solo un FBObject. Va a hacer un montón de cosas. Por ejemplo, va a escribir uno o dos FBObjects, va a crear un montón de asociaciones entre ellos, va a validar que los datos que se están pasando son correctos, va a escribir en los logs, mandar notificaciones. Son un montón de cosas que se tienen que hacer. Y EndMutator es un framework que nos permite hacer todo esto. Entonces en EndMutator lo que vamos a hacer es vamos a declarar los campos que tiene el FBObject. Por ejemplo, este es un ejemplo ficticio de un evento. Los mutators siempre tienen que empezar con end y terminar con mutator. Entonces, para eventos, la clase se llama endEventMutator. Y tenemos un método getFieldSpecification
donde decimos, por ejemplo, name es un string file field required. ¿Es cierto? Creation time es un timestamp field required, le pasamos un valor por defecto. Y de esa forma podemos ir definiendo todos los campos que va a tener el evento. También tenemos ejes que representan las asociaciones. Entonces, por ejemplo, decimos que los hosts apuntan a un usuario. Acá tenemos lo que se llama un eje con otro framework que no hago tiempo de explicarles. Pero básicamente tenemos que definir cada uno de los ejes y decir a qué apunta. Entonces tenemos los hosts, que son usuarios, los que están invitados, que también son usuarios, y una ubicación, que es una página. Y una vez que definimos todo esto, lo podemos usar de esta forma. Por ejemplo, decimos mutator event, le tenemos que sacar el end y el mutator, que forman parte del framework, entonces queda más limpio. Le indicamos que queremos crear y le tenemos que decir cuál es el viewer context. Y después vamos usando set para ponerle los valores a los campos. Entonces, por ejemplo, llamamos setName, setStartTime, y después llamamos a métodos add para agregar ejes. Por ejemplo, el del host o de los invitados. Y después con saveNow lo grabamos. Y en realidad, si recuerdan lo que les mostré, acá hice una definición de los campos y de los ejes. Pero yo nunca definí un método setName, setTimestamp, add, host y demás. El framework se va a encargar de hacer todo esto. Y la forma en que lo hace es usando __call. Cuando yo llame a setName, el framework va a detectar que no está definido ese método en la función __call y se va a fijar en las especificaciones a ver cómo está definido y se va a encargar de grabar eso. Con lo cual es muy fácil definir uno de estos mutators, así como usarlo. Y además de esta definición tenemos otros tres componentes. Uno son los validators, que nos permiten validar ciertas cosas y abortar si no funcionan. Entonces cada uno de estos validators es una clase y las podemos reusar. Por ejemplo, cuando editamos algo, nos fijamos siempre que el que está editando sea el mismo que es el dueño. ¿No es cierto? Es algo que es bastante común. Tenemos unos cuantos validators reusables. Tenemos triggers que nos permiten, si mutamos algo, por ejemplo, y sabemos que hay un dato redundante, nos permite cambiar ese dato redundante o cualquier otra cosa que está relacionada. Y tenemos observers que nos permiten hacer cosas después de la mutación. Y estas cosas no afectan a la mutación, ¿no es cierto? Los validators se hacen antes y si fallan nos abortan la mutación, porque esa es la idea, que si está mal algo no hacemos la mutación. Los triggers también, si fallan, nos abortan la mutación, pero los observers en general son cosas como loguear o mandar notificaciones, que en general si fallan no son críticas. Entonces, a lo que habíamos visto antes le sumamos endMutator al mismo nivel que end, y es el camino de escritura. Y ahora les voy a hablar un poco de endSchema, que es el proyecto en el que estoy trabajando actualmente. Si bien end y endMutator están funcionando muy bien, lo que nos dimos cuenta es que, entre otras cosas, que había bastante redundancia, ¿no? Porque si yo quiero definir un nuevo tipo, tengo que ir a una herramienta web y decir, bueno, este tipo tiene el campo tal, tal y tal de tales tipos. Entonces con eso ya defino la FBObject. Después tengo que ejecutar unos scripts, esperar que las cosas se propaguen, pero básicamente a través de una interfaz web tengo que definir el FBObject. Que esto es lo que a Tao le importa, ¿no es cierto? Tao necesita saber cómo es la definición del FBObject. Después tengo que crear las asociaciones también, ¿no? Tengo que decir, por ejemplo, este nuevo FBObject se relaciona mediante esta asociación con el usuario, mediante esta asociación con un evento. Después tengo que escribir el código para la end, que no les mostré cómo es, pero básicamente tenemos que escribir los métodos, por ejemplo getName, y tenemos que acceder a un array. Tenemos que escribir un método para cada uno de los campos. Tenemos que escribir el endMutator como les mostré anteriormente. Y tenemos que escribir otras clases que no mencioné, como por ejemplo el endLoader,
que lo que va a hacer es, normalmente es muy corto, va a decir cuál es el tipo, el FB type de una end, pero a veces son un poco más complejos. Tenemos EndQuery, que es este framework para asociaciones, similar a Ends. Tenemos test de unidad. O sea que cuando queremos crear algo nuevo, necesitamos un montón de boilerplate, ¿no es cierto? Tenemos que escribir un montón de cosas hasta que finalmente podemos empezar a usarlo. Y por ejemplo, pasa que en las hackathons hay mucha gente que quiere hacer cosas con esto y se pasa un montón de tiempo preparando todo esto, ¿no? Para poder empezar el proyecto. Y con Endschema buscamos solucionar todo esto y además también ver si podemos mejorar la performance. Una de las cosas que hacemos es generar código para las ends. Entonces, cuando nosotros generamos el código, podemos hacer distintas cosas como instrumentarlo, ver cuántas veces se llama un método, ver si se están usando las cosas, cambiar la deserialización y varias otras cosas que podemos ir ajustando muy fácilmente, porque con solo cambiar la generación de código ya cambiamos cómo funcionan todas las ends. Bueno, este es un ejemplo de cómo se ve el evento en Endschema. Los campos se ven muy similares, salvo que ahora en vez de usar string field, usamos string schema field. Tenemos un owner, que es quien adentro de la empresa es el dueño de esto. De esa forma, si hay algún problema o lo que fuera, sabemos a quién recurrir. Y tenemos la configuración de almacenamiento, que le decimos que usemos FB Objects, y le estamos diciendo que lo coloque con el owner ID. O sea que cuando se crea un evento, va a ir a la misma base de datos que el dueño. Esto también se especificaba en el EndMutator, aunque no les mostré esa parte. Entonces, la especificación de un esquema se ve muy similar a la especificación de un mutator, pero con algunas cosas más. Nos gustaba mucho cómo era la especificación del EndMutator, pero estaba limitado para mutators, ¿no es cierto? Entonces, lo que decidimos después de barajar algunas posibilidades fue definirlos de forma similar, y en realidad todas estas cosas como string schema field es una función que devuelve una clase. Y esa clase extiende de la función que se devuelve en el mutator. Es decir que en la base estamos usando el mutator, pero además puede tener cosas adicionales que nos van a permitir generar las ends y otras cosas. Entonces cuando ejecutamos un script va a hacer todo lo que antes tenía que hacer en la consola, va a crear todos los FB Objects y las asociaciones, va a generar el código para la end, y acá incluimos algunas secciones manuales. Hay unos comentarios que dicen begin manual section y end manual section, y en el medio puede insertar código. Entonces la mayor parte del código es autogenerado, pero si queremos podemos dejar que el usuario del framework agregue más cosas. Bueno, generamos código para el EndMutator y para un montón de otras cosas que no les mencioné acá. Entonces tenemos centralizado la definición del esquema y redujimos el acoplamiento, ¿no es cierto? Porque antes cada cambio que queríamos hacer, no solo en la creación, teníamos que hacerlo al menos en 3 lugares. Uno decía, bueno, quiero que el usuario además tenga tal cosa. Entonces uno tenía que ir y cambiarlo en Tao. Después tenía que ir al EndMutator y posiblemente algún query o cambiar algún test. Y ahora está todo centralizado en algún lugar. Otra de las ventajas que esperamos tener es que hay muchos otros sistemas que necesitan saber el esquema. Y lo que se está dando mucho es que cada uno tiene su propia definición del esquema. Entonces tratamos de centralizarlo y que otros usuarios, digamos, otros programadores dentro de Facebook puedan utilizar nuestro esquema en vez de tener que redefinirlo cada vez. Bueno, en conclusión, teníamos estas capas y arriba la capa donde yo estoy trabajando en Schema. Y no les mencioné todavía cómo es que hacemos para cargar los datos, ¿no es cierto? Bueno, es a través de Tao, por supuesto, pero imagínense que cuando ustedes ven una página de Facebook, por ejemplo, entran al newsfeed, aparecen muchísimas cosas que no están relacionadas. Les aparece el newsfeed en sí, les aparece la cantidad de mensajes, de notificaciones, de friend request, les aparecen los recordatorios de cumpleaños, avisos, los grupos, son un montón de componentes que aparecen.
Inclusive dentro de cada componente hay un montón de cosas independientes. Por ejemplo, cada uno de los posts es totalmente independiente del otro post. Imagínense que nosotros lo programáramos de una forma muy ingenua, que sería, cada uno de ellos llama a Tao, espera la respuesta y después hace el render de la página. Tao tarda más o menos en el orden de 1 milisegundo en responder, y por ahí más si no está cacheado y tiene que ir a la base de datos. Si bien no parece mucho 1 milisegundo, en tiempo de computación es una eternidad. Y cada uno de los requests tiene que hacer un montón de consultas. Imagínense que cuando ustedes están viendo el newsfeed, para cada uno de los usuarios que aparece en el newsfeed, hay que ir a cargarle el nombre, la foto de perfil, hay que cargar todas las personas que comentaron con su foto de perfil, hay que cargar todos los que dieron like. O sea, se termina encadenando un montón de cosas. Si hiciéramos uno después del otro, por ahí, si tuviéramos, no sé, 2000 cosas que tenemos que pedir, a 1 milisegundo cada uno, ya 2 segundos solo de cargar los datos. Pero estas cosas, hay muchas que son independientes, ¿no es cierto? Por ejemplo, no tiene nada que ver el aviso con un post de alguien, o un post con otro post. Hay cosas que sí dependen, porque por ejemplo, para saber quién comentó en un post, primero necesito cargar el post. O para saber quiénes son los autores de los comentarios de los posts, primero tengo que cargar el post, después los autores, después los comentarios y después los autores. Pero podemos paralelizar un montón. Entonces al principio se había hecho un framework que se llama Preparable, y hoy día usamos Yield, que está soportado en PHP. Entonces lo que vamos a hacer es, no vamos a cargar los datos cuando necesitamos. Vamos a, usando algunos frameworks, encolarlos. Entonces cuando queremos cargar un post, en vez de cargarlo directamente, usamos Yield de una forma especial y decimos queremos que Tao nos cargue este post. El framework, cuando recibe un pedido, lo que va a hacer es encolarlo y seguir por otro lado. Entonces a lo mejor sigue con los avisos. Y el aviso le pide, por ejemplo, que traiga los datos de un aviso. Entonces el framework lo encola y sigue por otro lado. Después viene, por ejemplo, los cumpleaños. Entonces el módulo de cumpleaños va a preguntar quiénes son todos los amigos del usuario. Y el framework lo encola. Y así va por todas partes viendo quién necesita datos. Y en vez de pedir los datos, los encola. Una vez que está todo bloqueado porque nadie más necesita pedir datos, se ejecuta todo en un batch. O sea que va a ir todo a Tao, a Memcache o cualquier otro sistema. Y esto por supuesto que va a tardar un poco más de lo que tardaba antes. No va a tardar ese mismo milisegundo, pero no va a ser lineal, ¿cierto? Si pedimos 1000 cosas no va a tardar 1000 milisegundos, a lo mejor tarda 20. Nos ahorramos todo el tema de tener que abrir conexión con otro servidor, de pasar los datos de los paquetes. Es básicamente, digamos, si ustedes tienen SQL, es mucho más rápido hacer un select y traer un montón de objetos de una con in que ir haciendo uno por uno. Hacemos algo similar que nos permite cargar todo en paralelo. Y por supuesto, en realidad no es todo, sino que tenemos cosas que dependen una de la otra. Entonces, dentro de un módulo vamos a tener, por ejemplo, en cumpleaños a lo mejor cargamos todos los amigos del usuario. Y en el paso siguiente cargamos todos los cumpleaños de los amigos. Y después vamos a hacer un filtro y ver quiénes son todos los que cumplen hoy. Y después de los que cumplen hoy vamos a cargar la foto de perfiles, por ejemplo. En este caso necesitaríamos 3 pasos de carga. Cada uno de esos pasos de carga se van a estar ejecutando en paralelo con alguna otra cosa. No sabemos qué, pero va a haber alguna otra cosa que seguramente se esté ejecutando. Completamente no relacionada. Bueno, les quería mencionar primero que siempre estamos reclutando, así que el que esté interesado puede hablar conmigo. Y bueno, en este espacio para preguntas pueden preguntarme acerca de todo lo que vieron en esta charla, o si quieren sobre algún otro tema de Facebook, a lo mejor también les puedo responder.